herramienta fundamental para proteger, potenciar el sistema inmunológico, para nutrirnos, para despertar. Bueno, de todo esto nos va a hablar Óscar Mateo. Así que buenas tardes, Óscar. Hola, Patricia, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros en este programa. Quería preguntarte quién es Óscar Mateo, porque yo he hecho una descripción así muy a lo rápido, pero ¿quién es Óscar Mateo de verdad? Óscar Mateo de verdad, pues esa es una pregunta complicada, porque aquí todos vivimos con una fachada, con una máscara impuesta por el sistema, basada en unas normas realmente férreas. Pensamos que vivimos en una democracia, empleamos mucho lenguaje que nos lleva a pensar que somos libres, y desde el instante en que te registran en el registro civil tus padres, cuando naces, automáticamente entras dentro del juego del sistema, pasas a estar dentro de las leyes del mar. No sé si sabes de qué te estoy hablando, entiendo que sí, espero que la audiencia también. Y abandonas las leyes naturales. A partir de ese instante empiezas a vivir como un esclavo, perteneces al sistema, tienes que cumplir una serie de leyes y normas que lo único que hacen es limitar tu libertad, y todo está estructurado en base a un sistema económico feroz. A eso le llamamos democracia, a eso le llamamos Estado del Derecho. Realmente, si uno toma distancia y analiza estas cosas con frialdad, y desde un punto de vista de culturas alternativas no occidentales, pues pronto cae en la cuenta del gran engaño en el que estamos. A partir de ahí, pues yo vivo que hice psicología, me licencié con grado en psicología, un máster en recursos humanos, me especialicé en empresa, llevo 30 años trabajando en consultoría y haciendo análisis de mercado. Vale, hasta ahí eso es lo que paga la hipoteca, el alquiler, mi divorcio y todas estas cosas maravillosas en las que nos metemos cuando estamos dentro del sistema. En paralelo, pues a los 9 años tuve una experiencia muy impactante, una noche donde tuve un encuentro con una entidad que yo pienso que era humana, pero me llevó con esa figura, pasé muchas horas con ese ser. Y a partir de ahí cambió mi forma de entender el mundo. Yo me di cuenta que había algo más allá de lo que veíamos con nuestros sentidos, y comencé de una manera consciente o inconsciente a hacer una búsqueda. Afortunadamente mi padre tenía una forma de ser muy científica, tenía la mente abierta, pero era metódico, era sistemático, era ortodoxo en lo que había que ser. Me inculcó el amor a la ciencia, y a partir de él pues yo empecé a explorar y a leer mucha digamos filosofía oriental, cosas alternativas, empecé a escuchar de viajes astrales y cosas así. Realmente el salto lo doy cuando tengo unos 30 años aproximadamente, en el 92, cuando yo me inicio en Zen. Quiero corregir, porque hay gente que es muy pulcra y me parece muy bien, hay que ser muy respetuoso. No soy maestro en Zen, pero sí he sido iniciado en Zen. Y ahí es cuando yo me inicio en Zen, y ahí empiezan a darse una serie de cambios internos importantes que me llevan hasta este momento actual, donde tengo una visión del mundo y de la realidad verdaderamente alternativa. Entonces vivo a duras penas adaptado a esta realidad, con un pie en este mundo, porque no me queda más remedio, pero con otro pie en otra cosa que no tiene nada que ver con lo que la gente, digamos, convencionalmente cree que es la realidad, que es la verdad, etcétera, etcétera. Ese es Óscar. Vale, te voy a preguntar por qué es importante la respiración para ti. Vale. Lo primero que yo quisiera destacar a tu audiencia es lo siguiente. La mayoría de los animales respiran de manera automática. Es decir, la mayoría de los mamíferos, la mayoría, pues un caballo, por ejemplo, su tasa respiratoria va acompasada del latido cardíaco. Entonces, tantas veces late su corazón, tantas veces él inhala y exhala. De manera que no tiene control volitivo sobre su respiración. Pero, curiosamente, hay una serie de animales, vamos a llamarlos con unas capacidades mayores o muy inteligentes. Y aquí quiero advertir una cosa, es decir, a la etología, muchas veces yo me he llevado grandes sorpresas en la etología, porque he visto conductas en los animales increíbles, incluso que tienen que ver con la trascendencia
y un trato especial a sus muertos, por ejemplo en cetáceos o grandes simios. Y esto a veces como que existe un tabú de contarlo, porque queremos que el animal esté muy lejos del ser humano. Parece que si el animal se acerca a las características del humano, a características trascendentes o de conciencia, pues como que nos rasca, nos molesta, nos perturba, entonces no gusta, hay como un tabú a contar estas cosas. Bueno, pues vamos a romper un poco ese tabú. Nos encontramos que cetáceos, grandes simios, paquidermos, tienen control volutivo sobre la respiración. Eso quiere decir que igual que el humano, tú puedes ahora, si quieres, dejar de respirar. Retener la respiración unos 40 segundos, eso es natural, eso es fácil de hacer, lo puede hacer cualquiera, y volver a respirar. Puedes acelerar tu respiración, la puedes enlentecer, y eso mismo pueden hacer estos animales. Entonces, esa característica va a permitirnos jugar con la respiración y va a permitir que tú puedas modificar tu conciencia. Porque la tasa respiratoria hace que cambie la frecuencia del cerebro. Es decir, el cerebro funciona con una serie de hercios, está trabajando a unas ciertas velocidades y eso es lo que llamamos la onda cerebral. Cuando tú haces un electroencefalograma, el electroencefalograma lo que va a hacer es medir en qué tipo de onda cerebral te encuentras. Si estás en alfa, estás relajado, estás en un estado abierto, confiado, creativo. Si tú estás en beta, se supone que es la vigilia, se supone que es en lo que estamos todos ahora, y estás en un estado analítico, se supone que enfocado en algún contenido, estás, digamos, pensando de una forma ya enfocada. Si estás en gamma, pues estás en una frecuencia ya muy alta y esos son estados de estrés o incluso pánico. Entonces, dependiendo y por debajo de alfa, entonces empezamos a entrar en estados subconscientes e inconscientes, zeta y delta. Esos estados son los que entramos naturalmente durante el sueño. Entonces, ¿qué diferencia y qué tiene que ver esto con la respiración? Pues tiene directamente mucho que ver. Porque cuando tú estás respirando 8, 16 veces por minuto, tú estás en beta o gamma. Y si tú coges ahora, por ejemplo, un folio, haces un cilindro con ese folio y miras a través del folio, pues si tú ahora tienes una visión de la habitación amplia y tienes una visión periférica, cuando miras a través de ese tubito que has construido, esa especie de catalejo, lo que haces es reducir toda la visión periférica y minimizar todo el campo de visión que tienes. Cuanta mayor sea la frecuencia cerebral, más beta o más gamma te encuentres, más se cierra la capacidad de analizar las situaciones. Entonces, una persona que está respirando 10, 12, 14, 16 veces por minuto, y ahora hablaremos de un polaco que hizo un estudio muy interesante y muy chocante a este respecto, la persona está con esas frecuencias altas y está mirando la realidad con ese catalejo. Cuando tú estás con ese catalejo, pierdes prácticamente todo tu potencial. Son esas situaciones de estrés que cuando luego recuerdas dices, pero caramba, ¿cómo no se me ocurrió responder esto? Pero si yo sabía que el dato se borró de mi mente, pero si yo tengo todos estos recursos, todos estos conocimientos, y es como si te hubieran desconectado parcialmente. Y textualmente es así. Entonces te quedas trabajando con un 8, un 10, un 12% de tu capacidad total. Un 12, fíjate. Muy poco, 12. muy poco. Entonces, esto es estupendo, porque si tú a la sociedad la tienes en pánico, por ejemplo, y pensemos en situaciones que hemos vivido, no quiero ser demasiado malicioso, pues la sociedad no tiene capacidad de análisis. Ni de reacción tampoco. Ni de reacción. Está a un 8, un 10, un 12% de la capacidad de una sociedad normal. Entonces, la gente es extraordinariamente fácil de manipular. De ahí la teoría del shock, o el principio del shock y el principio del miedo. Te vuelve muy vulnerable. Entonces, si tú, sin embargo,
empiezas a bajar la frecuencia respiratoria, desciendes a 6 respiraciones por minuto, idealmente 4 respiraciones por minuto, automáticamente entras en alfa. El estado alfa es el estado en el que están los niños. Antes los niños no tenían trenes beta de frecuencia cerebral hasta los 8 o 9 años. Empezaban a tener de cuando en cuando trenes beta, es decir, empezaban a parecerse a la mente de un adulto a ratos. Y luego hacia los 12, 14 años ya entraban en un dominio de la onda cerebral beta, es decir, la vigilia de un adulto, hasta que alfa prácticamente desaparece de los estados, digamos, habituales de vigilia en el adulto. Vale, ahora con todos estos laptops, pantallitas, móviles y todas estas maravillas tecnológicas que tienen sus cosas buenas, pero tienen muchas muy malas, pues hacen que el niño todo eso lo pierda antes. Entonces, con 4, 5, 6 años, dejan de tener alfa y pasan directamente a beta. Luego están perdiendo capacidades. Déjame que añada una cosa a esto. Hay una cosa cerebral que se llama poda sináptica. Antes, los niños a los 8 años tenían una poda sináptica, una primera poda sináptica. Y luego, hacia los 12 o 14 años, tenían una segunda poda sináptica. Vamos a explicar qué es esto. La poda sináptica es, el cerebro tiene un potencial de conexiones nerviosas enorme. Entonces, cuando a los 8 años, coincidiendo con la desaparición de esos trenes y amplitud de la experiencia, digamos, alfa, pasan a beta, ahí lo que está haciendo el cerebro es todas estas capacidades y potenciales que trae el individuo de serie, no parece que las vaya a emplear. Entonces, elimina esa posibilidad de conexión sináptica. Es decir, las células cerebrales hacen un ahorro energético muy grande, eliminando potenciales caminos que parece que el individuo no está empleando. Pensemos lo que esto tiene que ver con el sistema educativo, que no está basado en que la persona desarrolle sus potenciales, sino que lo que está es en que se adapte lo antes posible a las normas de la sociedad. Bien. A los 12, 14 años, no conformes con esa primera poda sináptica, el cerebro hacía una segunda poda sináptica. Vale. Ahí el individuo ha perdido un montón de potencial que él traía de serie. Capacidades a lo mejor espaciales, musicales, creativas, gastronómicas, olfativas, 1000 cosas que van a quedar sepultadas en las arenas del desierto de esta sociedad. Vale. Pues todo eso tiene que ver con esa onda cerebral. Entonces, ahora los niños, con toda esta hiperestimulación a la luz azul y con toda esta hiperestimulación a estos TikTok, donde la información es muy breve, es muy rápida, es un bombardeo de estimulación enorme, todo ese bombardeo va en contra de esas posibilidades. Y los niños, esa poda sináptica que tenían en torno a los 8 años, ahora lo tienen a los 4, 5, 6 años, la primera. Y la segunda poda sináptica se produce a los 8, 9, 10 años. Entonces, se está perdiendo cada vez más rápido el potencial del ser humano, el potencial que trae de base esa criatura. Una vez que entra en el sistema de esta manera, pues lo que ocurre es que su respiración va a ser muy rápida. Va a estar respirando siempre de una manera no circular, no lenta, no pausada. De manera que lo que hace es la respiración ancla esas frecuencias beta, incluso gamma. De manera que el sujeto empieza a estar en un estado de estrés o semiestrés de manera permanente. Y considera que ese estado es el normal. Y su mente realmente está generando miles de pensamientos hora. De tal manera que no hay silencio, no hay paz en esa mente. Es como si tú pones esos hercios, tenemos que pensarlos, que es el equivalente a la rueda de una bicicleta con radios. Entonces, si la rueda gira muy deprisa, los radios van a hacer el efecto de una pantalla, donde tú no puedes atravesar nada que pueda pasar entre esos radios. Si los radios giran despacito, tú puedes hacer que cosas pasen
hacia arriba o hacia abajo. Entonces, ahí está un poco la cuestión. Es decir, de fuera hacia adentro va a haber mucha información que no entre y no sea procesada, y de dentro hacia afuera hay muchos sucesos no conscientes que no van a llegar al plano consciente. Entonces el individuo va a vivir en una frecuencia de conciencia muy estrecha, muy estrecha. Que es lo que estamos viendo ahora, además. Que es en lo que estamos. Los jóvenes, los adolescentes de ahora lo estamos viendo. Yo tengo hijas adolescentes y lo he visto, que hay un cambio, es un desastre. O sea, terrible. Tienen una pérdida de conciencia de 3 años menos. O sea, a nivel cognitivo es que es una brutalidad. O sea, no se parecen en nada a nosotros. Tienen mucha información, pero realmente no tienen capacidades de desarrollo, de lo que dices tú, la creatividad. Todo copian de otros, pero no crean ellos. Hay un proceso diferente de creación, precisamente. O sea, manejan mucha información, pero es una información que no han experimentado. Y es una información que, por tanto, no han integrado, y las capacidades asociativas, las capacidades creativas están muy mermadas. Entonces, hay un autor polaco contemporáneo que no hace mucho tiempo hizo una investigación curiosísima, y él lo que hizo fue, no sé, supongo que empleando información de hospital, ver la tasa respiratoria de promedio de la población antes de las guerras mundiales, pasada la Primera Guerra Mundial, pasada la Segunda Guerra Mundial y la actualidad. Y los datos eran absolutamente increíbles. Es decir, antes de la Primera Guerra Mundial la gente respiraba unas 6-8 veces como mucho por minuto. ¿En serio? Sí. No lo puedo respiraban muy lentamente. Y eso llevaba a que las personas estuvieran en un estado alfa, beta, predominante. Entonces tenían una capacidad de análisis, una intuición, una capacidad de, digamos, procesar y atender a la realidad bastante amplia. Se parece a la forma en que puede procesar la realidad pues un indio de la Amazonía o una persona que todavía vive en África profunda, etcétera, donde una vez se sorprende la inteligencia intuitiva que estas personas pueden llegar a manifestar. Y una lógica a veces aplastante. Entonces, es debido a esto. Tienen una capacidad de analizar las cosas fuera de la caja enorme, y eso les lleva a una sensibilidad y a dar unas respuestas pues verdaderamente llamativas por la capacidad de adaptación que implican, la inteligencia aplicada que supone, etcétera. Él encontró que a medida que la sociedad había sido sometida a estas experiencias tan estresantes y traumáticas, tan graves como una Primera Guerra Mundial, una Segunda Guerra Mundial, etcétera. Recordemos que, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial el 50% de los soldados que estaban al frente no disparaban, y sus mandos tenían que golpearlos en las trincheras para que dispararan, porque la persona tenía tal inocencia y no entendía realmente lo que estaba metido, que no disparaban. Entonces tenían que golpearlos, tenían que castigarlos para que dispararan. O sea, esto nos da una idea de cómo la sociedad se ha ido de alguna manera machacando, y donde ha habido una desensibilización sistemática de la sociedad para que seas cada vez menos empático, menos sensible, y tengas una conducta, digamos, más psicopática, más que empática. Entonces, tras la Segunda Guerra Mundial ya se encontraron tasas respiratorias 12-14 veces por minuto, y en la actualidad el promedio está en 16 respiraciones por minuto. Eso es un disparate, y eso demuestra que la persona vive en un estado casi completo de estrés. Yo cuando leí esta información me costaba asimilarlo. Dije, no puede ser, por Dios, esto es un espanto. Yo lo que había aprendido, por otro lado, cuando empecé a iniciarme en Zen, luego en Dhyana Yoga y este tipo de técnicas de meditación, pues yo, claro, veía que antes, estamos hablando años 80, por ejemplo, la población española, el promedio de atención era de unos 20 minutos. Ahora estamos por debajo de 8 minutos. Por eso los telediarios antes duraban 20 minutos, ¿vale? Yo tuve, por ejemplo, la suerte de tener como profesor en comunicación a Joaquín de Arozamena,
y eran sus diarios explicados, ¿no? Que en su momento se hicieron muy famosos y duraban 20 minutos porque sabíamos que el promedio de atención de la persona normal era de 20 minutos. A partir de ahí había una caída de la atención. Entonces, ahora la atención ha caído drásticamente. Fíjate que los diarios americanos, o sea, los norteamericanos, que están mucho más toxificados que nosotros en todos los aspectos, si ves la tele allí, es un bombardeo, o sea, no dan noticias, no desarrollan la noticia, es dos segundos de titulares y ya. Y ya está. Y yo, es una cosa que no entendía, ¿por qué en Estados Unidos hacen eso y por qué nosotros, en nuestro país, como que es más agradable, es más relajante? O sea, en Estados Unidos no hay quien vea la tele. Porque además, entre el programa, que si el anuncio, que si sí, pues no lo había pensado bajo esa perspectiva. Pues tiene que ver con esto. Entonces, cada vez vamos a una capacidad menor de la atención puesta y fija en algo. Y todo eso tiene que ver con la dichosa respiración, ¿no? ¿Por qué estamos diciendo todas estas cosas? Porque todo eso tiene que ver con la respiración. Entonces, cuando tú consigues bajar tu tasa respiratoria, encontrarte en una tasa respiratoria al menos de 6 respiraciones por minuto, si puede ser 4, incluso si puedes todavía menos, mejor para ti, para tu estado interior y para, de alguna manera, distanciarte de estados de estrés. Cuando tú estás en un estado de estrés, la respiración es muy superficial, es muy clavicular, es el tipo de respiración que se emplea, por ejemplo, que se emplea cuando una mujer se enfrenta a un parto y no se la puede anestesiar, se la enseña a respirar así para que soporte mejor el dolor. Entonces es una forma de manejar esa situación en una circunstancia de estrés. Sí, que es como un jadeo casi, ¿no? Es como un jadeo. Es un jadeo. Que es una de las técnicas que usas en holotrópica, holoscópica, 1000 nombres que tienen estas técnicas, que son todas lo mismo, que luego explicaremos si quieres por qué funcionan. Y vale, pues eso estás en una situación de estrés, pero en condiciones normales no estás en una situación de estrés. No deberías estar. No deberías estar. Porque enfermas. Exacto, exacto. Porque al final el cuerpo no recibe toda la cantidad de oxígeno que necesitaría para que sus tejidos, sus células funcionen, para que la microbiota pueda hacer ese ejercicio de generar energía, de que todos los tejidos estén realmente en un estado vivo. Y estén nutridos. Estén nutridos, exactamente. Entonces, que la célula pueda hacer su trabajo, sencillamente, desarrollar su metabolismo. Entonces, pues eso nos lleva a un estado de toxicidad crónica, de inflamación de los órganos, de parasitación del cuerpo, de bichos bastante cochinos, asquerosos y repugnantes que van cada vez, pues eso, alterando tu microbiota, van alterando tu química y por tanto van alterando tus hormonas, tus estados emocionales y tu ligereza y claridad de pensamiento. De hecho, estarás harta de haberlo contado seguramente en tu programa, que se han hecho experimentos donde han intercambiado la microbiota de ratones con cepas de ratones tremendamente tranquilos, con cepas de ratones muy agresivos, y cuando les han cambiado la microbiota les ha cambiado completamente, digamos, las características de personalidad y de agresividad. A ver, lo que se hace ahora en Estados Unidos para adelgazar, te ponen la microbiota, te quitan la tuya si estás gordo o obeso, te quitan tu microbiota y te ponen la de una persona delgada y la gente empieza a adelgazar. Claro, suena muy asqueroso pero lo están haciendo de verdad. Entonces eso te da una idea de la importancia que tiene eso, lo que tú comes, lo que tú generas dentro, y porque al final tú eres lo que estás, de lo que te estás alimentando. La gente no lo quiere ver. Sin duda, bueno, es curioso, pero digamos que cada vez estamos como más desconectados de la realidad, de nosotros mismos. Comer se convierte en un acto prácticamente de supervivencia y casi es un acto de inercia, de impulso. Tengo hambre, como, me da igual lo que. Si es comida rápida, menos esfuerzo. Si está envasada y tal, pues todavía mejor. No me entretengo, me dedico mientras a ver una pantalla de lo que sea y estoy distraído. Si es con violento, lo cual, mejor. Si es violento, mejor. Casi. Bueno, por lo menos que estimule mucho, ¿no? Por lo menos que te dé mucha caña,
para que tú estés muy distraído, enfocado en otra cosa. Realmente no estás en ti. Entonces no sientes, no padeces, no degustas, no te enteras de casi nada. Y eso hoy día es peligroso. Yo diría que es peligroso para tu salud, para tu conciencia, para tu equilibrio, para que tomes decisiones acertadas o vayas por la vida pues haciendo disparates para ti y para otros, ¿no? Entonces eso está detrás de todo esto. Podemos profundizar todavía mucho más. Vamos a ir preguntando más cosas. Estábamos con el tema, o sea, realmente has dicho algo como que la nutrición es, o sea, la respiración es nutrición. Explica ese concepto porque la gente probablemente no sea consciente de que el oxígeno alimenta. Y es el alimento esencial para absolutamente todo. Yo quiero dejarlo muy claro porque la gente, una de las razones por las que no respira, debería respirar adecuadamente, es precisamente para nutrirse, ¿no? Así es. Vamos a ver, o sea, lo primero es que hay una idea un poco equivocada en cuanto a la obtención de energía y ahora voy a vincular energía con nutriente, ¿no? La gente piensa que la mayoría de la energía se obtiene a través del alimento y no es así. De hecho, el 70% de la energía que tú consumes viene de la respiración directamente. Entonces, si tú respiras con conciencia de forma profunda, pausada y circular, es decir, de una forma amplia, pero sin hacer retenciones en la respiración, estás alimentándote energéticamente de una forma enorme. Y eso incluso puede hacer que se reduzca tu sensación de apetito y que necesites una ingesta menor, porque el cuerpo está más sobrecargado de energía y entonces no te va a pedir determinados nutrientes que al ver que no llegan de otra manera, te los va a pedir de maneras alternativas. Es decir, que si una persona, un problema que tiene mucha gente que quiere adelgazar, debería de empezar por respirar profundamente. Sí, sí. Yo estoy de acuerdo. De una forma alargada, sin hacer pausas. Es decir, yo inspiro en 4, expiro en 4, inspiro en 5, expiro en 5, sin parar. Pero tienes que estar haciéndolo al menos 3, 4 o 5 minutos seguidos. Porque si no, el cerebro, en el instante en que te distraes, vuelves otra vez a tu tasa respiratoria, digamos, alta, y lo que vas a hacer es olvidarte de respirar de esa forma controlada y vas a volver otra vez a meterte en tus automatismos. Y esto de lo que se trata es de salir del automatismo, que es lo que te ha llevado a un hábito que no es positivo, que no es, digamos, deseable para ti. Entonces, tienes que estar respirando con esas tasas durante al menos 4 o 5 minutos. Por la mañana, por la noche, perdona, Óscar. Cuando tú quieras, pero lo tienes que hacer seguido. Porque ahí el cerebro recibe la orden de, tengo que cambiar mi frecuencia de trabajo. Porque si no, él no se lo cree. Entonces tú empiezas a respirar de forma pausada, lo haces 2 o 3 minutos y él lo recibe, pero automáticamente cuando vuelves a respirar normal, entre comillas, no de una forma controlada, vuelves otra vez a la tasa cerebral en la que estuvieras. Probablemente en beta o casi en gamma. ¿Qué ocurre? Necesitas esos 4 o 5 minutos para ir estabilizando el cerebro. Cuando has hecho esa tasa respiratoria durante 4 o 5 minutos, puedes permitirte el lujo de ampliar un poco más la respiración. Si estabas respirando, inhalando y exhalando en 4 segundos, pues irte a 5 o 6 segundos. O pasar incluso a 8 segundos inhalando, 8 segundos exhalando. Y mantener esa tasa respiratoria otros 4 o 5 minutos. Ahí vas a notar cómo la mente se calma y vas a notar que tu tasa cerebral, tu frecuencia cerebral, desciende y desciende de una forma llamativa. Lo que vas a notar es un pensamiento más lento, incluso, digamos, como pantanos sin pensamiento, que eso es ideal, y vas a estar simplemente existiendo. Claro, que eso es lo que se pretende con la meditación, ¿no? Eso es. Espera un momentito, le voy a dar a grabar ahí. Eso es.
Pues respira despacio. Entonces, la meditación lo que hace es, primero, incrementar tu capacidad de atención, enfocarla en algo y no distraerte de eso, ¿vale? Poner control sobre la respiración y, por tanto, va bajando la tasa de la frecuencia cerebral. De tal manera, eso se ha investigado hasta la saciedad, se ha puesto a monjes budistas, a monjes tibetanos, a monjes zen, se ha observado cómo es la frecuencia de sus cerebros, el electroencefalograma, y cosas muy interesantes. Entonces, por ejemplo, para ilustrar a tu audiencia, cuando se hace un electroencefalograma a un monje zen, que él lo que hace es mantener foco en la respiración y la atención plena en estar presente, y cualquier cosa que pasa por la mente la considera distracción. Si tú tienes, por ejemplo, una gota de agua cayendo todo el rato y él está 20 minutos haciendo meditación, durante los 20 minutos su cerebro registra la gota cayendo en el agua. No se olvida de que la gota está cayendo en el agua y la está escuchando durante 20 minutos. Pero, por ejemplo, un meditador de Dhyana Yoga o de budismo o tibetano, lo que hace es entra en un estado de abismamiento profundo. Entonces, al principio escucha la gota, entra en el abismamiento, deja de registrar la gota, entra en un estado de vacío profundo. Y cuando sale de ese estado de vacío profundo, porque acaba el tiempo de meditación, vuelve a registrar la gota cayendo de agua. ¿Vale? Eso nos da una idea de las diferencias y de las distintas técnicas que hay meditando. Pero de lo que se trata es de entrar en un estado de vacío interior, de quietud interior. Es decir, no es tener, no es hacer, es ser. Solo eso, ser. Que es, digamos, es la misión de la meditación, ¿no? Es ser tú mismo, es llegar a, ¿no? Y la misión de la vida. La misión de la vida, sí, sí. Y la misión de la vida. Los animales son. No tienen. Qué bonito es eso que dices, Óscar. Y a ratos hacen. Pero es verdad que por eso son tan amorosos y tan amor incondicional y tan auténticos. Y tan auténticos. Yo lo que diría es que sobre todo son auténticos. Es decir, cuando se han de enfadar, se enfadan. Cuando han de estar en reposo, están en reposo. Y cada cosa dura lo que tiene que durar. El enfado, el reposo, lo que sea. Si duele, duele. Y si está en calma, está en calma. Entonces, esa es la diferencia con el humano. El humano se enfada con la persona que no es y en la intensidad que no debe. Porque nunca está en el presente. Siempre está proyectado en el pasado. O en el futuro. O en el futuro, pero no está en el momento presente. Y todo eso tiene que ver con la dichosa respiración. Cuando tú respiras en automático, que es como respira la mayoría de los animales, pues entonces estás en ese estado automático. Pero a ti se te ha dotado de la posibilidad de controlar la respiración para que puedas hacer cosas mucho mayores, muy superiores a lo que puede hacer un animal. No quedarte solo en eso. Entonces, es cuando tú empiezas a controlar la respiración que empiezas a hacerte, digamos, soberano de ti. Y das la oportunidad a que lo que hay en ti realmente y quién eres realmente se pueda expresar. Zen significa a solas con la noticia. Entonces uno diría, bueno, esto es un koan japonés de esos que dicen frases de esas que entiendes el idioma porque hablas español y hablamos en español, pero no entiendes lo que está diciendo la frase. La frase lo que te está diciendo es a solas, es decir, es una experiencia que se vive en intimidad. No se puede compartir con otros. Con la noticia. ¿Cuál es la noticia? La manifestación del ser cuando tú haces suficiente silencio en ti. Se manifiesta lo que tú eres realmente. Que mientras tú estás en el DNI ejerciendo tu labor importantísima porque eres director de yo no sé lo qué y tienes a no sé cuántas personas, no eres. No eres. Estás haciendo. Estás haciendo. Y estás teniendo.
poder, influencia, lo que sea, pero no eres. Entonces, esa es la matrix, eso es el sistema, eso es el hechizo de esta realidad. Solamente sales del hechizo de esta realidad cuando eres capaz de entrar voluntariamente en esos estados. Los chamanes lo que plantean es dos realidades, el tonal y el nahual. Me gusta hacer referencia a ellos porque además he tenido experiencia con alguno de ellos y son experiencias maravillosas, lo recomiendo. La realidad es que tú solamente tienes percepción del 8% del espectro de luz, nada más. El 8%. 8%, nada más. El 92% del espectro de luz, que eso es todo lo que es la realidad, no está a tu alcance. Entonces, la manera de incrementar ese alcance en el espectro de luz perceptivo que tú tienes es lo que te permite entrar en lo que ellos llaman el nahual. El nahual está en ese 92%, en un porcentaje de ese 92%. Y la forma de entrar al nahual es, primero, el control de la respiración. Eso lleva al control de la tasa cardíaca, a que descienda mucho la tasa cardíaca. Eso lleva a que empieces a escuchar cómo fluye la energía en ti, que hablábamos antes de respiración y energía. Y lo cuarto es que puedas sentir con todo tu cuerpo la misma energía vibrando en ti y que tú eres energía, que es lo que realmente somos. Energía. Somos energía. Efectivamente. Somos un núcleo de energía manifestándose en esta realidad, siendo. Entonces, ese es el camino para pasar del tonal al nahual. Fíjate si esto es importante y relevante. A ver, yo con la gente con la que trabajo, las personas con las que trabajo, lo que más les cuesta es entender la meditación, por qué tienen que meditar. Yo trabajo el sistema inmunológico y el fortalecimiento de la microbiota y del sistema inmune, y para mí es prioritario y la gente no lo entiende, ¿no? Bueno, ya nos queda muy poquito tiempo. Desgraciadamente nos gustaría hablar más. A Óscar le vamos a invitar en otra ocasión porque hay muchas cosas de las que hablar. A mí en este programa lo que más me gustaría es que la gente tomara conciencia de la respiración y se planteara de verdad hacer ese ejercicio diario, ¿no? Me has dicho como 5 minutos respirando en 5 pasos. Yo es que lo hago en 7, pero... O sea, yo hago 7, lo que cada uno pueda. Que empiecen, por ejemplo, cada 4 segundos inhalan, 4 segundos exhalan. ¿Vale? Uh-huh. Y lo de retener, por ejemplo, porque a mí me explicaron que retener era para desbloquear la glándula pineal, que eso, vamos, no sé. Hay mil, es decir, había un yogui que decía que no hay droga más dura que la respiración, y es verdad, a través de la respiración, si tú manejas la respiración, puedes entrar en estados de conciencia, voy a decir modificados, no me gusta hablar de estados alterados, porque la conciencia no se altera, se amplía o se reduce o lo que sea, pero no se altera. Y aquí de lo que se trata es de mantener una respiración que al menos consigas hacer 4 respiraciones por minuto, ¿vale? Es decir, que empieces haciendo inhalación-exhalación en 4 o 5 segundos para que luego puedas pasar, por ejemplo, a 7, 8 segundos de inhalación-exhalación y hacerlo de manera escalonada. Es decir, si tú estás inhalando-exhalando en 4 o 5 segundos, mantente en esa tasa durante 4 o 5 minutos. Y luego en los siguientes 4 o 5 minutos amplías la tasa de segundos en las que inhalas o exhalas. Y ya pasas a 7 o 8 segundos inhalando o exhalando. Ahí ya estarías respirando unas 4 veces por minuto. Y mantente ahí. Entonces es un ejercicio que te va a llevar 10, 15 minutos. Si lo hicieras todos los días sería maravilloso. Y parecerá una tontería, pero eso empieza a cambiar tu forma de ver las cosas, tu estado interno, etcétera, etcétera. Y a eso podríamos añadir 1000 cuestiones como respirar a zonas que están enfermas en tu cuerpo, acostumbrarte a... Qué interesante, madre mía. Sí, no estamos acostumbrados y es fisiológicamente así, pero luego no es así. Inhalamos y exhalamos por la nariz o por la boca. Empezar a visualizar que inhalas y exhalas por la zona del cuerpo que sea. Bueno, entonces, eso da mucho que hablar. Sí. Vas a tener que volver si te apetece, espero que sí. Sí.
Yo el tema de la respiración también a mí me parece la base para empezar a recuperarte de cualquier enfermedad, lo tengo que decir, sea física o mental, o simplemente una simple apatía, por decirlo, que para mí es un estado patológico de todas formas. Pero es verdad que yo, con mi experiencia, lo que a mí me ha pasado es que yo he aprendido a respirar y lo que dices tú, que empiezas a focalizarte, se te ordena, la vida de repente se ordena sola. Cuando empiezas a respirar, tu vida se ordena, es curioso, ¿no? Y empiezas además a entender cosas que antes no entendías, o sea, la vida te cambia. Por eso, Óscar, yo te agradezco mucho que hayas venido y ya te voy a invitar ya directamente, porque es que no me ha dado ni tiempo de preguntarte. Tengo una lista aquí de preguntas y no te he podido hacer ninguna. Así que muchas gracias. Quieras, ¿Hay algo más que quieras decir, Óscar? No, simplemente iba a añadir y a reforzar el mensaje que estabas dando, en el sentido de que a mayor silencio interior, mayor orden en tu vida. ¿Sabes lo que me está pasando a mí ahora? Yo creo que hay un punto de inflexión en la humanidad. Yo sí noto una vibración más alta y yo necesito mucho silencio ahora mismo. Ya no soporto la música de la radio, o sea, yo he sido muy fiestera, como quien dice, y ahora mismo no quiero ruidos, quiero estar en calma y en silencio. Y yo no sé si tiene que ver con el planeta, si tiene que ver conmigo, pero yo lo estoy viviendo así. Y además estoy como mejor. Estoy como más tranquila. Ahora mismo no va a haber término medio. O se va a estar fatal o se va a estar muy bien, pero no va a haber término medio. Bueno, vamos a estar bien. Vamos a intentar estar en el grupo de los que están bien. Y vamos a tratar de ayudar a la gente que encuentre ese camino. Bueno, muchas gracias, Óscar, y hasta pronto. Gracias a vosotros, Patricia.